Hola, hola, ¿cómo están? Hoy quería contarles una historia. Quería aprovechar este día tan espectacular que está haciendo y que tengo un poquito de ratico porque los niños están afuera con el papá. Quería contarles mi historia de depresión y ansiedad. ¿Por qué quiero compartir esto con ustedes? Porque es algo que a mí me ha afectado mucho, la maternidad. Y bueno, siento que esto también es parte de mi historia, entonces lo quería compartir con ustedes. Si yo tuviera que encontrar un punto en el que diría, aquí empezó todo, empezaría el día en el que a mí me dijeron que era adoptada, el día en el que me dijeron que mi papá no era mi papá. Creo que ahí se me vino un poco el mundo abajo. Mi mamá siempre dice que yo fui una niña muy dulce y que hubo un punto en el que ya no era tan dulce. Yo siento que toda la vida he sido más bien como hacia el lado temperamental. Pero tengo claro también que hubo un momento en el que, como una etapa de mi vida en la que era muy sumisa, muy tranquila. Y en la adolescencia me descubrí un poquito como la voz. Entonces empecé a hacer, como a abogar más por mí misma. A ser más expresiva en cuanto a lo que quería, como lo quería. En mi casa igual pues mis papás siempre han sido como muy respetuosos, siempre fueron muy de llevarme de la mano, entonces yo nunca fui de esas adolescentes que tenía que escaparse, ni decir mentiras, ni nada, porque siento que siempre llegábamos a un consenso con mis papás, entonces no era necesario como salirme de control. Pero bueno, yo nunca tuve una relación cercana con mi papá biológico, él no aparecía mucho. Y cuando yo tenía 18 años, como que yo tenía un montón de preguntas, tenía en la parte de atrás de mi cabeza todo el tiempo esa sensación de que él se había ido por mi culpa, como él nunca había hecho un esfuerzo por estar en mi vida, sentía que no me quería, entonces yo me preguntaba como ¿por qué no me quería? Eso me generó muchos problemas de autoestima. Tuve una época... Es que no sé cómo ponerlo porque creo que el tema era que yo estaba todo el tiempo como buscando probar a las personas que están al lado mío. Entonces me llevaba a mí misma al límite y a todo el mundo al límite como para ver quiénes se quedaban y quiénes no. Cuando cumplí 18 años me enteré de que tenía un hermano mayor y eso también me dio durísimo porque aunque lo amo y lo adoro con el corazón, pues siento que no tenemos esa relación de hermanos porque no crecimos en la misma casa, nunca hablamos, él es 3 años mayor que yo. Entonces siento que me sentí muy robada con eso y me dio, pues tenía como mucha rabia. Aparte, en mi adolescencia, desde los 13 años, sufrí muchísimo de acné. O sea, ustedes no saben el acné que yo tenía, a mí me da pena salir a la calle porque toda esta parte era como si fuera un monstruo. De verdad, no les estoy diciendo mentiras, era un monstruico. Y entonces ya tenía como la autoestima bajita por todo el tema de mi papá biológico, que tengo como ese daddy issue muy claro. Y el acné terminó como de empeorarlo, como que yo me sentía muy poco merecedora de amor. Ahorita que estoy en terapia hemos trabajado muchísimo eso, pero entonces yo diría que sí, alrededor de los 18 años fue cuando todo se fue como al demonio. Yo terminé el colegio y toda mi familia, pues por parte de papá, muchos se habían ido a estudiar a Francia en algún momento de sus vidas. Nosotros con mis papás habíamos tenido las ganas de irnos, pero por trabajo ellos no se pudieron ir. Entonces cuando yo cumplí 18 años me fui
a vivir por fuera. Y fue muy raro porque como que yo tenía esta presión, yo nunca había estado muy segura de irme, yo no hablaba bien francés, yo llegué allá a estudiar francés, pero yo llegué sola. Cuando yo llegué pasé muy rico el verano, conocí mucha gente en estos cursos en los que estaba. Una de mis grandes amigas de la vida la conocí en ese curso de francés en París, en la Alianza Francesa, la vaina más aleatoria de la vida. Entonces esa época fue muy chévere, me la pasaba para arriba y para abajo con ella, éramos un grupito, éramos tres amigas. Y después de eso la gente se empezó a ir porque pues entraba el frío, como que todo empezó a rotar y yo me empecé a sentir muy sola. Yo vivía sola en un apartamento y todo el mundo me decía como, no, pero qué desagradecida, tienes que estar aprovechando este momento. Y yo me sentía, pues no me sentía feliz, me sentía muy triste, me sentía muy sola y no manejaba el idioma. Entonces como que lo que para mí con el frío me da durísimo, entonces lo que se volvió como lo más fácil para mí en ese momento fue quedarme en la casa y ya, y no tenía nadie que me obligara a salir, no tenía clases, entonces me quedé ahí. Y me quedé ahí fue que me quedé muchos días, me paraba como lo estrictamente necesario y eso me costaba muchísimo trabajo. Creo que me alimenté de cereal fácilmente un mes y medio y no comía porque tampoco era capaz de pararme de la cama, mucho menos de cocinar. Y ahí las cosas se empezaron a poner un poquito complicadas. Mis papás fueron, mi mamá cumplía años y ella siempre había querido conocer Italia, era como su sueño, entonces nos fuimos para Italia, ellos llegaron y para mí eso fue como una inyección de energía fuertísima y estuvimos delicioso, paseamos, como que yo cambié el chip, pues tenía a mi papá, tenía a mi mamá, ellos habían ido con 2 amigas, entonces como que pude salir de eso porque me concentré en estar con mi familia, estaba súper agradecida de estar con ellos. Y esto fue en septiembre y ellos se fueron. Y para mí eso fue como, no puedo más. Fui a llevarlos al aeropuerto y fue como, necesito irme ya con ustedes. Pero obviamente para una persona que no está viviendo eso es como, ay, qué niñita tan desagradecida, 19 años creo que tenía. Aprovecha, conoce gente, habla el idioma, pero yo realmente no era capaz en ese momento, no era capaz de hacerlo. Y me quedé como un mes y medio más y le dije a mis papás que no más, que no podía más, o sea, de verdad, mentalmente, físicamente no podía más, me bajé muchísimo de peso. Estaba pesando como 40 kilos, obviamente pues primero porque estaba súper mal emocionalmente y segundo pues porque no comía, me devolví ese diciembre, acá además tenía un novio y como que yo llegué pensando en que mis problemas iban a quedar allá en París y cuando llegué yo estaba súper enamorada. Y yo llegué súper temprano en el mes, como los primeros días. Y justo antes del 24, él se estaba portando súper raro, no sé qué. Y bueno, finalmente me terminó como para, pues, antecitos de diciembre. Y para mí eso fue como...
como que sentí que todo se me estaba desmoronando. Sentí que todo lo que conocía se está acabando. No me sentía yo, no sé, como que la vida se sentía muy difícil. Entonces obviamente para mí esa fue como, emocionalmente fue como la gota que había derramado, como el vaso en el que yo estaba ahogándome. Y durante mucho tiempo sentí que no tenía ningún propósito y que mi vida era como muy ajena y muy aleatoria. Me sentía como una carga para todo el mundo. Entonces, pues decidí que me iba a morir. Y justo para esa época conocí a Daniel, que es ahorita mi esposo, porque es el sobrino de una muy amiga de mi mamá. Así fue que nos conocimos. Nos conocimos el 30 de diciembre de ese año. Y yo estaba como en uno de los puntos más bajos en los que he estado en toda mi vida. Y él se encargó como de rescatarme un poco. No sé cómo más decirlo. Y como que mis papás siempre habían sido como, pues no están en contra de los psicólogos y ahorita que voy me apoyan. Pero como siempre he podido hablar tanto con ellos, me decían como, pero ¿por qué te va a sanar hablar con un extraño que no te sane hablar con nosotros? Yo no sé por qué, pero creo que yo de verdad necesitaba como ayuda profesional en ese momento. Me diagnosticaron con depresión y ansiedad. En ese momento además me habían dicho que era esquizofrénica también, porque pues estaba oyendo unas voces en la cabeza. Yo no creo, o sea, a ver, yo creo que eso fue un punto como de estrés máximo y se me estaba corriendo como el shampoo. Pero entonces me medicaron para todas esas cosas y estuve medicada hasta que quedé embarazada. Para los que saben, yo le estaba apuntando a ser futbolista cuando quedé embarazada y ahí me tocó cambiar como toda mi vida más porque el embarazo fue súper de alto riesgo. Entonces estuve todo el embarazo hospitalizada y la otra mitad como en reposo absoluto. Y yo siempre había querido ser mamá, o sea, para mí fue como muy emocionante, pero a la vez había sido como, bueno, tengo que cerrar el ciclo del sueño del fútbol. Pero me dio muy duro como cambiar de un día para otro mi estilo de vida. O sea, pasé de jugar fútbol 6 días a la semana, 4 o 5 horas diarias, a estar completamente acostada. Y ahí fue la primera parte en donde me dio durísimo la maternidad, porque me sentí más sola que nunca. Mis amigas estuvieron pendientes un tiempo, pero después ya como que todas tenían sus cosas, entonces nunca iban a visitarme y yo no podía salir. Y empecé a sentir que la maternidad era una tarea mía y que me sentía muy sola y no podía tomar el medicamento. Entonces esa etapa de transición fue durísima. Mi esposo también me obligaba a comer y todo lo que comía además lo vomitaba, porque tenía una cosa que se llama, ¿cómo se llama?
peremedesis gravídica. Bueno, yo ya les he hablado de esto en otros videos, y es que básicamente uno tiene como las hormonas súper desequilibradas durante el embarazo, y en vez de vomitar los primeros 3 meses, uno vomita todo el embarazo. Pero yo de verdad no podía comer nada, todo lo vomitaba. Entonces me sentía súper mal físicamente, no me podía tomar el medicamento, estaba acostada, como que mi cabeza otra vez empezó a enredarse mucho, y nació Lorenzo. Y cuando nació Lorenzo yo no me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó para mí. O sea, yo estaba muy contenta, pero algo tuve que haber dicho yo, porque me mandaron a la psicóloga de la clínica. Y estaba como preocupada porque sentía que yo estaba rechazando a Lorenzo. Yo en este momento no creo que fuera así, porque yo estaba muy emocionada de ser mamá, como que siempre había sido una de las cosas que yo quería hacer. Entonces no sé muy bien en qué momento fue que pasó eso ni cómo pasó eso, pero entonces allá llegó la señora, sí, como preocupada por eso, como porque yo no fuera a dejar a Lorenzo tirado o que tuviera depresión posparto. Y yo como, no tengo depresión posparto, tengo depresión en general. La recuperación posparto fue súper dura, me salieron hemorroides, se me abrieron los puntos. Les dejo por aquí el video de la historia del parto de Lorenzo. Pero el punto es que otra vez estaba como yéndome a un lugar muy oscuro, y de pronto me acuerdo perfecto que me sentía como mal, me sentía mal, y vi a Lorencito. Vi a Lorencito y yo pensé que yo tenía que hacer todo lo que estuviera en mi poder porque ese niño nunca en la vida se sintiera como yo me estaba sintiendo en ese momento. Y yo soy muy de creer que el mundo le pone a uno las circunstancias, pero uno es el que las controla. Sí, entonces, pues vale, ya estaba. Tenía este momento de depresión, pero la única que puede salir de ahí, lo tenía muy claro, era yo. Como yo misma, como no era el medicamento, no eran mis papás, no era el psicólogo. Tenía que hacer el trabajo yo sola. Y en ese momento yo dije que Lorenzo se merecía algo mucho mejor y que pues yo tenía que dárselo porque yo era la mamá y yo tenía que asegurarme de que él estuviera bien, y no podía asegurarme de que él estuviera bien si yo no estaba bien. Entonces me paré, me vestí y puse todo lo que podía dar para recuperarme. En ese momento no estaba en el medicamento otra vez, porque yo quería lactar a Lorenzo, y lactando no se puede tomar el medicamento que yo tomaba, que se llamaba fluoxetina, que es básicamente Prozac. Y como yo quería lactar, entonces no me podía tomar ese medicamento. Entonces lo que hice fue que fui muy consciente del lugar en el que estaba, y fui muy consciente del lugar en el que tenía que estar por mí y por mi hijo y por mi familia. Estaba muy cansada de sentir que no tenía el control sobre mi propia vida, estaba cansada de sentir que todo el mundo me tenía que rescatar siempre y que yo no podía hacerlo sola, y empecé a trabajar un día a la vez. En mi caso me funcionó muy bien tener una rutina, entonces yo sabía que no importara cuánto me costara levantarme, tenía que levantarme. Eso era como lo primero. Y una vez pude levantarme, entonces empecé a meterle otra
otra tareita, que son cosas que suenan muy bobas, ¿saben? Es como, pues la gente se levanta y se para. Para mí eso era una tarea titánica y por eso tuve que empezar como un pasito a la vez, un pasito a la vez. Primero era levantarme de la cama, después era levantarme y bañarme, después era levantarme, bañarme y desayunar, que son las cosas del día a día para todo el mundo, pero que para mí se volvieron cosas muy difíciles de hacer. Y finalmente fui creando como el hábito y cada vez me iba costando menos esfuerzo, menos trabajo hacer las cosas que tenía que hacer. Y así voy hoy. Entonces ahorita trato pues de hacer mucho ejercicio también, porque pues eso me ayuda mucho con la cabeza. No he vuelto a oír las voces que oía, ahorita sigo sin tomar medicamento, también porque bueno, después de Lorenzo que embaraza de Fran, después lacté a Fran, entonces como que no había tenido como la opción, y ahorita pues no he sentido que sea necesario. Estoy en terapia, obviamente. La terapia para mí ha sido importantísima. Pero por ahora creo que todo va marchando bien. Y veo a estas dos criaturitas y sé que todo lo que me costó pararme de la cama valió la pena, porque lo hice por esos dos niños que tengo hoy, Lorenzo y Francisca. Hay muchos días en los que siento que me cuesta mucho otra vez. Y tengo días malos como todo el mundo. Pero cuando tengo esos días malos, primero trato de acordarme de que yo tengo el control sobre mi vida, sobre las cosas que me pasan. Y aunque digamos que no tenga el control sobre todas las cosas que me pasan, tengo el control de cómo reacciono ya ante esas cosas. Y cuando necesito ayuda la pido. Tengo muy claro que a veces hay que pedir ayuda y no me da miedo. Mi esposo ha sido una roca súper importante. Tengo un círculo muy importante y quería compartir esto con ustedes, porque si alguno de ustedes se siente como yo me he sentido, hablar a mí me salvó literalmente la vida. Y se puede salir adelante, y yo estoy aquí para ustedes. Y como mamás también podemos. Yo sé que a veces es muy pesado, pero si yo pude, ustedes también pueden. No estoy diciendo que de ustedes sea menos grave, menos importante, menos lo que sea, porque todos los casos son diferentes. Pero ustedes tienen, yo sé que uno siente que uno no tiene la fuerza ni el poder para hacer nada, pero ustedes lo tienen en su interior, muy adentro, y solo tienen que buscarlo y pedir ayuda y tomar medicamentos si necesitan, y llorar y gritar y hablar con su familia y encontrar un grupo de apoyo que les funcione a ustedes. Cualquier cosa pues me escriben, saben por dónde encontrarme, me pueden escribir en los comentarios, lo que sea, si necesitan en algún momento a alguien que los escuche. Y bueno, esta es mi historia con la depresión y la ansiedad. Y espero que sepan que ustedes valen la pena, que ustedes no sobran en el mundo, que ustedes son muy importantes y que hay más gente que está pasando por eso también. No están solos, hay gente que entiende por lo que ustedes están pasando. Y está bien buscar y pedir ayuda si la necesitan.